En el vídeo de hoy hablaremos de 8 sencillos pasos para aprender a silenciar tu mente. No es más que un camino a la paz, la alegría y la creatividad. Aprender a silenciar la mente no es una tarea fácil. Solo requiere dedicarle tiempo, como a todo lo que quieres conseguir en tu vida. Y para los occidentales, que no hemos sido educados en esta tarea desde niños, aún más. Sería una buena asignatura incluirla en los colegios como parte del conocimiento personal humano. Pero eso está a años luz de contemplarse en nuestras aulas. Hemos dejado que nuestra mente viaje a su antojo. Le hemos dado tanto poder que dirige nuestras vidas sin que nosotros seamos conscientes de ello. Conocer tu mente debería ser prioritario en nuestras vidas, porque es la base de tu crecimiento personal. Y eso se refleja en todo lo que hacemos en nuestro día a día. La mente es una herramienta más, que si la conocemos bien, podremos utilizarla solo cuando sea necesario. Para eso hay que trabajar a diario, saber que puede ser más beneficiosa si la utilizamos conscientemente. Tu mente es una fábrica de pensamientos constantes, la inmensa mayoría de ellos al margen de tu voluntad. Saber equilibrar pensamientos y aprender a no seguir su juego es vivir una vida tranquila. Piensa que la mente es solo nuestro pasado intentando controlar el presente y el futuro, pero es porque se lo hemos consentido. Simplemente deja de hacerlo. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Pues mira, la única manera, y te das cuenta que digo la única manera, es estar en el momento presente a cada instante. ¿Me hago comprender? La única, no hay otra. En el momento que salgas del momento presente, la mente te lleva a su juego y otra vez tienes que salir de ahí. Pero realmente es así como se consigue, siendo consciente de que tu mente te ha vuelto a engañar y has hecho de nuevo lo que ya quería. Cada vez que esto te pase, vuelve al momento presente. Esta es una forma de educarla y al final dominarla. Te aseguro que llega un momento en el que te deja en paz. Y es ahí donde llega la paz, la alegría y la creatividad sin límites. Entonces es cuando todo se da. Comienzas a ser feliz, a ser próspera y tu vida toma el sendero que siempre quisiste. Ánimo, porque se puede conseguir. Otra vez, ¿cómo? Con la meditación. La meditación es simplemente estar en el momento presente. Y te pongo un ejemplo de cosas que puedes hacer y que tú crees que no estás meditando y sí lo estás haciendo. Por ejemplo, cuando comas, come. Cuando des un paseo, pasea. Cuando limpies la casa, limpia. Y así no permites que tu mente ande dando vueltas por tu pequeño mundo de vida diario. Obsérvala siempre que puedas. Para eso tienes que hacerte consciente de que te está acompañando en ese momento. Si lo consigues, verás que ella te dice algo, pero en realidad está planificando otras cosas. Si consigues esto, estás meditando aunque no lo creas. Pero de vez en cuando, olvida todo esto y siéntate un rato sin hacer nada. Solo 5 minutos. 1 si no dispones de más. Y comprueba cómo cambia tu vida en pocos días si lo practicas con asiduidad. No es que tú te pongas a meditar y ya. No. Tú te sientas y esperas. Y ella llega a ti. ¿Cómo aprender a meditar y silenciar tu mente? Pues lo vamos a ver en estos 8 sencillos pasos. Los beneficios de la meditación son innumerables, mentales, físicos, emocionales y sobre todo el desarrollo de la propia conciencia que hace que cambie todo lo demás. Si no has meditado nunca, ni siquiera como te he explicado antes, conseguir entrenar la mente es una cuestión de tiempo, como cualquier otro entrenamiento. Como sabrás, ser un gran deportista de élite se consigue con años de entrenamiento. La meditación es un ejercicio, pero de la mente. También necesita entrenamiento. Todo es así. Consigues algo cuando lo has practicado lo suficiente, pero siempre hay un primer paso para todo. No temas, si no lo has hecho nunca, no pasa nada.
se consigue. Hoy vamos a ver cómo hacerlo fácil. No obstante, en el canal tienes meditaciones guiadas de 10 minutos muy fáciles de realizar, que te llevarán a sitios que jamás pensabas que llegarías. No dejes de practicarlas cuando lo desees. Busca un poquito de tiempo para ti, un sitio tranquilo y déjate llevar. Te dejo algunas por aquí, a la derecha de tu pantalla. La meditación no es más que la libertad absoluta que puedes sentir como ser humano. Puedes comprobar que hay muchas técnicas para meditar. Cualquiera de ellas te llevará a educar la mente y solo es poner atención y concentración en lo que estás haciendo en esos momentos. Consigues llegar a un estado de profunda relajación y eso ya hace que mejore tu salud. Serás capaz de conectar con tu interior de una manera tal que esa concentración te llevará a una profunda paz interior. Si la practicas a diario, compruebas cómo mejora tu salud, calma el dolor, estimulas el sistema inmunológico y disminuyes la inflamación de los tejidos. Controla la presión arterial, ralentiza el envejecimiento, ayuda a la recuperación de las enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Podrás dormir mejor al segregar más melatonina, que es la hormona que combate el insomnio. Podrás reducir los dolores de cabeza y las migrañas. Con el ejercicio de la respiración, básico en la meditación, recuperas tu capacidad pulmonar con las expiraciones acompasadas que se realizan en ella. Notarás cómo te vuelves una persona más empática, solidaria y afrontarás los momentos difíciles con resiliencia y comprensión. Mejorará tu memoria y al mantenerte enfocada, disminuirá tu ansiedad y tu estrés. También lo notarás si tienes depresión o te sientes sola, porque reducirá esa sensación. La meditación además consigue que aumente el grosor del córtex cerebral, que es donde se ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión, nivelando nuestras emociones. En definitiva, te vuelves más inteligente. Todo esto no lo digo yo, son estudios neurocientíficos. Además, no me hagas caso a mí por decir esto aquí, compruébalo por ti misma. Hay un estudio publicado que mostró que con solo 4 días de meditación diaria, los participantes en el estudio mejoraban su memoria y su concentración y bajó su nivel de estrés. Aprender a meditar mejora tu coeficiente intelectual y permite al cerebro algo que se ha descubierto recientemente por los neurólogos de todo el mundo: la plasticidad cerebral, que no es más que la adaptación de nuestro cerebro a los cambios constantes a los que estamos sometidos en la actualidad, el aprendizaje continuo de las nuevas tecnologías y su rápida adaptación a ellas. No lo dudes, la meditación no tiene contraindicaciones, es el mejor medicamento que existe y lo generas tú. Lo llevas siempre contigo, en cualquier momento y en cualquier lugar se puede llegar a meditar. Yo he podido hacerlo hasta en el transporte público. Llegas a tal momento de abstracción que sientes que estás sola en un lugar tan lleno de gente. Esa es la meditación. Limpia y aumenta el poder de tu mente, la capacidad de recordar y de solucionar problemas. Vamos a aprender a meditar en estos 8 pasos. Cuando consigas tus primeros resultados y sepas que realmente puedes hacerlo, meditar cada vez será más sencillo. Primero, encuentra un sitio tranquilo para que no tengas distracciones. Un lugar donde te sientas bien, que te genere energía positiva. Todos tenemos algún lugar en el que estamos muy a gusto. 2. Es conveniente que sea siempre a la misma hora, porque te acostumbrarás y será además un reto a conseguir. Un momento en el que lo demás que esté pendiente pueda esperar unos minutos. Hazlo como mínimo una vez al día. Será estupendo para empezar. 3. Encuentra la postura más cómoda para ti. Si no puedes cruzar las piernas a modo tradicional, siéntate en una silla. Procura que tu espalda esté recta y cómoda. Utiliza cojines para conseguirlo, pero siéntete cómoda en todo momento. 4. Procura aquietar tu mente. Al principio será más difícil controlar que tus pensamientos vayan y vengan hacia ti. No importa, déjalos que vengan e invítalos a irse. Es preferible esto que enfadarse porque no consigues controlarlos. Déjalos que fluyan. Si no les prestas atención, se irán. 5. Concentra toda tu atención en tu respiración.
Inhala, exhala lentamente 3 veces, despacio. Eso hará que tu respiración se controle y se acompase, estableciendo un ritmo que te acompañará toda la meditación. 6. A cada momento tu mente irá a más concentración. En algún momento incluso podrás entrar en una especie de trance en el que te parezca que no estás ni siquiera en este mundo. No te asustes porque es normal que lo hagas. Esto no es más que volver a casa, y si consigues esto, estás en el camino perfecto para ir más allá. 7. Si llegas a este punto de concentración, manténlo ahí todo el tiempo que puedas, sin forzarte, dejándolo fluir, en silencio, sintiendo solo tu respiración, la calma y la paz que te da ese momento presente. Y 8. Esto solo se consigue teniendo pensamientos puros. Si tu mente entra en conflicto, vuelve a enfocarte en tu respiración. También puedes acompañar la meditación con sonidos. En el canal tienes meditaciones de este tipo donde te acompañan los sonidos para equilibrar los chakras que te dejo por aquí arriba. Estos sonidos se llaman mantras y al repetir siempre lo mismo consigues una vibración que es capaz de modificar incluso la estructura de la sangre. La sangre está formada por partículas piramidales de cristales de cuarzo que al tomar contacto con el sonido comienzan a pulsar y a emitir luminosas irradiaciones sonoras. La sangre al recorrer todo el cuerpo consigue una carga espiritual profunda, calmando tu mente y aumentando tu concentración, llegando a ser similar a los sonidos que emite la propia naturaleza. Se cree que el sonido Om, el más conocido de todos, es el sonido que emite nuestro planeta que se puede oír en el espacio. También puedes utilizar tus propios mantras. Tienen que ser frases o palabras que contengan una carga positiva lo suficientemente potente para que sean beneficiosas para ti. Pero si todavía no los conoces bien, no lo hagas al principio y déjate llevar por el sonido de la voz que te guía. Puedes ver en el canal alguna de estas afirmaciones positivas en varios de los vídeos que también te dejo por aquí. Ahora vamos a practicar una sesión de tan solo 1 minuto para que vayas entrenando tu mente y tu cuerpo y puedas integrar esta disciplina en tu vida. Comenzamos. Busca la postura más cómoda para ti. Vamos a respirar profundamente 3 veces. Otra vez. Una vez más. Cierra ahora los ojos y contaremos 1 minuto a partir de este momento, en silencio.
Déjame en los comentarios cómo te has sentido en este minuto.